El punto número 2, si ustedes tienen la hoja ahí, abajo, en la parte de abajo, dice la segunda consecuencia transformadora es el deseo por una vida santa y dice, ¿qué es una vida santa? Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿A qué se refiere con la santidad? ¿No? ¿Qué significa una vida santa? Nosotros que venimos casi todos de un trasfondo católico, eh, tenemos un concepto cuando venimos del mundo, con un concepto distorsionado de lo que es la santidad, ¿no? Pero cuando llegamos al Señor, nos damos cuenta que la santidad es otra cosa a la que nosotros teníamos en la mente, ¿no? No son personas con una aureolita en la cabeza, ni que el Papa los declara santos, ni nada por el estilo. Perdón, Sí, pastor, me interrumpo un poquito. sí. No, para la hermana que mutee, así lo escuchamos bien, porque no lo escuchamos bien. Hermana, Bueno, ¿puede mutear ahí? que ponga el teléfono en silencio, sí. Ahí Claro. está. Si sabe, Bárbaro. apriete la pantallita, hermana, y ahí le va a salir como el coso de silencio. Ahí estamos. Le va a marcar en la pantalla, a ver cómo lo tenemos Le va a marcado aparecer un micrófono y ese micrófono, un microfonito chiquito, lo toca y queda en silencio. Ahí está. ahí. A ver, me parece que se fue se le fue Se fue la hermana. se fue, bueno. Bueno, ahí está, seguimos entonces. No debe saber, pobre. Claro, bueno, a ver, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está de nuevo, así que bueno, seguimos adelante, son las cosas de la tecnología que vamos aprendiendo de a poco. ¿Lo cuenta, hermana? Es la primera vez que entra también, creo, la hermana, se me parece. Toque la pantalla y hay un micrófono abajo al lado de cortar. Ahí Y lo está, toca y creo que ahora debe estar bien, porque no le escucho ruido, me parece. ¿Ustedes escuchan bien? ¿Están escuchando ahora? Bien, bárbaro, al pelo. Entonces, continuamos. Si ahí le aparece el micrófono de la hermana con un tilde como que está apagado, así que estamos bien, bárbaro. Entonces, ¿qué es una vida santa? La palabra santo, creo que lo hemos hablado, seguramente ustedes lo habrán escuchado también, significa apartado de Dios o para Dios. Cuando nosotros conocemos al Señor, el Señor nos aparta para Él. Pasamos a ser del Señor. Dice la Biblia que somos sacados del reino de las tinieblas y llevados al reino de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Así que ahora pertenecemos al reino de los cielos. Entonces, ya hemos sido apartados por Dios y entonces somos declarados santos, santos, aunque tengamos mucho todavía que ser perfeccionados, ser cambiados y tenemos mucho que crecer en las cosas del Señor, ¿no es cierto? Todavía Dios tiene que seguir trabajando en nosotros bastante, pero ese proceso ya empezó en el momento que nosotros nos entregamos a Cristo. O sea que somos santos por un lado y por otro lado también estamos siendo santificados. Que quiere decir, por ejemplo, a través de este estudio de la palabra de Dios, la palabra de Dios va obrando en nosotros, va produciendo por medio del Espíritu Santo para cambiar y transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir también, ¿no? Entonces, Dios está haciendo ese trabajo, ¿no? La santidad es guardar la palabra de Dios, como ahora lo vamos a ver en los textos que tenemos ahí anotados. Y entonces, ustedes tienen un texto ahí que dice, Primera de Juan capítulo 2, versículo 3,
Y en ese primer texto de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, dice lo siguiente: y en esto sabemos o conocemos que nosotros le conocemos a Él, ¿no? A Jesucristo, si guardamos sus mandamientos. Tenemos ahora, cuando conocemos al Señor, el deseo de obedecer su palabra, ¿no? Antes vivíamos, cada uno hacía lo que bien le parecía y no teníamos en cuenta para nada si lo que estábamos haciendo estaba conforme a la palabra de Dios o si a Dios le agradaba o no le agradaba. Pero el momento que conocemos al Señor, Dios pone en nosotros, por medio de su Espíritu Santo, el deseo de guardar su palabra, ¿sí? De poner por obra, quiere decir guardar la palabra. Escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. Santiago nos dice que no debemos ser oidores solamente de la palabra de Dios, el apóstol Santiago dice, sino también tenemos que ser hacedores, porque no sirve de nada si somos solamente oidores y no la ponemos por práctica. Podemos conocer mucho la palabra, estudiar mucho la palabra, pero el objetivo es que nosotros la pongamos por práctica. Y para ponerla por práctica, la palabra de Dios, para ser hacedores de la palabra de Dios, contamos con la ayuda indispensable, porque de otra manera no podríamos, del Espíritu de Dios que mora, que vive en nosotros, ¿no? Y eso es fundamental, que nosotros pongamos nuestra fe en lo que Jesús puede hacer por medio de su Espíritu Santo una vez que ya nos hemos convertido y que empezamos a caminar en el Señor, ¿no? A veces las personas, cuando uno les habla de Cristo y no le conocen, dicen, no, pero yo no voy a poder perseverar, me gusta, me fue de bendición, me sentí bien fui a la iglesia una vez, me sentí bien, sentí paz, sentí esto, pero yo no voy a poder porque tengo muchas cosas en mi vida. Y ese es el error, que piensan que por un esfuerzo humano se puede obedecer la palabra de Dios. Y cuando nosotros lo hacemos por un mero esfuerzo humano, entonces fracasamos. El asunto está en que debemos a dejar eso, que el Señor lo haga. Yo tengo un texto que no está ahí en los apuntes, pero que usted por ahí, si lo quiere, lo puede anotar por ahí. Está en la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 11. Déjeme buscarlo. Perdón, Hebreos capítulo 2, no es 11. El versículo creo que es 11, ya se lo voy a decir. Sí, Hebreos capítulo 2, versículo 11, nos aclara bien esto que yo les estoy diciendo, ¿no? Porque no somos nosotros los que nos santificamos, es Dios el que nos santifica a nosotros, ¿no? Y eso lo dice la Biblia, no es que lo diga el que le está dando el curso de discipulado. Dice el 2.11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Esto se refiere a Jesús, a que somos de Jesús. De uno son todos, dice, ¿no? Y entonces, dice, porque el que santifica, fíjese que dice que no somos nosotros, sino que es Dios el que nos santifica. Cuando dice el que lo santifica, habla de Dios, ¿sí? De que Dios es el que nos santifica. Y que nosotros somos los santificados por Dios, no por nosotros mismos. Entonces, eso es lo que el Señor hace. Dios comenzó en cada uno de nosotros, a su debido tiempo, unos más tiempo atrás, otros menos. Dios empezó su obra.
tenemos que poner nuestra fe en que realmente, como Él lo prometió en su palabra, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará, dice el apóstol Pablo en la carta a Timoteo. El que comenzó en vosotros la buena obra, la completará, la perfeccionará. Dios hará su obra en cada uno de nosotros. Así que vivir una vida santa es el anhelo que tenemos los creyentes, no los que tiene la gente del mundo. ¿Por qué? Porque hay otra cosa, ¿no? Es que los cristianos, los que conocimos al Señor Jesús, ahora odiamos el pecado, aborrecemos el pecado. No solo el pecado de otras personas, sino el propio pecado, ¿no? Los pecados nuestros. Y queremos dejar de lado todas esas cosas de nuestra vieja vida. Aborrecemos el pecado. Ya le digo, no tanto el pecado de los demás, sino también mirándonos primero a nosotros y aborreciendo nuestro propio pecado. Lo que pasa que muchas veces no nos podemos librar de eso porque no hemos realmente puesto nuestra fe donde tiene que estar puesta, en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario para librarnos, para darnos victoria sobre ese pecado y tener esa dependencia que necesitamos del Señor para que el Señor vaya transformando nuestras vidas. Así que hay una esperanza, ¿no? Hay cosas con las cuales nos cuesta luchar un poco más que con otras, ¿no? Hay cosas en nuestras vidas que sabemos que tenemos que cambiar y que nos cuesta más cambiar. Y a veces nos preocupamos por eso, porque no alcanzamos a vivir como realmente pensamos que debemos hacerlo, ¿no? Porque nuestra vieja naturaleza todavía nos sigue dando mucha pelea. La Biblia nos dice, el apóstol Pablo en Gálatas dice que la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Entonces, debemos depender del Señor cada vez más y de su Espíritu Santo para que en esa batalla la carne no sea la que salga vencedora, ¿sí? Y que podamos vivir una vida de victoria como el Señor Jesús prometió y vino para eso. Dice que vine para dar vida y vida en abundancia. Y dice que somos más que vencedores en aquel que murió, se entregó por nosotros en la cruz de Calvario. En Él somos vencedores. En nosotros no tenemos victoria. Pero si estamos en Cristo, entonces podemos tener en victoria. Cuando nos salimos de las cosas del camino del Señor, cuando dejamos de estar en Cristo y empezamos a andar en la carne, entonces entramos a vivir de nuevo en derrota y no en la victoria que el Señor tiene ganada en la cruz por cada uno de nosotros. Dice, entonces, es un deseo ferviente de obedecer los mandatos de Dios, como leímos en Primera de Juan. Y ahora vamos a leer otro versículo que lo tienen ustedes ahí anotado. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, o sea, el Señor nos llamó, ¿no? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos. Entonces, Dios nos está pidiendo que nosotros tengamos una vida de obediencia, de pureza diaria, de santificación que está el Señor haciendo en nuestras vidas, es lo que Él nos llama a hacer.
Tenemos que ser santos porque Él nos llama a ser santos. Es el llamado que tenemos, a vivir una vida santa, apartada del pecado. Eso es lo que nos dice el apóstol Pedro, ¿no? Que como Él es santo, como Dios es santo, así también vosotros en toda vuestra manera de vivir, no solamente cuando estoy en la iglesia, no solamente cuando estoy con otros cristianos, sino cuando estoy en el trabajo, cuando estoy con otra familia, con la familia que no es creyente, cuando estoy con amigos, con amigas. Dice toda nuestra manera de vivir, cotidianamente, siempre, ¿no? Sed santos en toda vuestra manera de vivir. O sea que nosotros tenemos que poner bajo la lupa del Señor toda nuestra manera de vivir, ¿no? Y decir, Señor, obra en mi vida, ¿qué es lo que tenés que cambiar en mi vida? Y pedirle a Dios que esté obrando en nosotros, en eso que sabemos que tenemos que cambiar, que el Señor tiene que hacer su obra. En toda nuestra manera de vivir, quiere decir en nuestra vida cotidiana, en todo momento. Sabemos que las personas, o qué sé yo, el pastor de la iglesia lo puede ver cuando está en la iglesia, o los hermanos lo ven en determinado momento, pero el que nos ve siempre y a los ojos del cual nosotros estamos desnudos es Dios. A Dios no le podemos esconder nada, ¿no? Él nos conoce mejor de que lo que nosotros mismos nos conocemos, ¿no? Por eso el profeta dice, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios. Dios nos conoce muy bien. Vio cuando a veces decimos, yo a este lo conozco. Bueno, Dios nos conoce mucho más a nosotros, ¿no? Nosotros hay personas que las conocemos mucho, pero Dios a nosotros nos conoce muchísimo más. Entonces Él no necesita que nadie le diga cómo soy yo, ni cómo es usted, ¿no? Entonces cuando decimos eso, bueno, Dios sabe cómo yo soy, ¿no? Dios sabe mis errores, mis pecados, y aún así me ama. Y aún así sigue obrando en mi vida, a pesar de cómo yo soy. Por su amor, por su gracia, por su misericordia, por mi vida y por nuestras vidas. Amén. Vamos ahora al versículo que sigue en la lista que ustedes tienen anotado. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Dice, así que, hermanos, y es una carta escrita por el apóstol Pablo a los cristianos de Roma. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación del entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a ir desglosando todo lo que dice acá. Dice, Pablo está pidiéndole a Dios y está rogando a nosotros que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿A qué se refiere esto? En la antigüedad, ustedes lo ven en el Antiguo Testamento, por ejemplo en el libro de Levítico, en todo el Antiguo Testamento, los judíos presentaban animales que llevaban en sacrificio al templo, ¿sí? Entonces había un sacrificio que se llamaba el sacrificio del holocausto, donde mataban un corderito
que es un símbolo de Jesucristo que se entregó por nosotros, ¿no es cierto? Se derramaba la sangre del cordero y esa persona, cuando llevaba ese cordero, le ponía las manos sobre la cabeza del cordero, se lo entregaba al sacerdote, el sacerdote lo mataba por los pecados de esa persona y lo ponía en el altar de bronce que estaba encendido con fuego, partía ese cordero todo por partes y lo ponía ahí y se consumía totalmente. Ese era el holocausto. Era totalmente consagrado a Dios y eso subía como humo. El humo dice que subía como perfume agradable a la presencia de Dios. Era cuando Dios aceptaba ese sacrificio, que simbolizaba lo que Jesús iba a hacer después y lo que hizo Jesús por nosotros, morir por nosotros en la cruz del Calvario y derramar su sangre. Entonces, ese animal que se entregaba en sacrificio vivo, ese animal lo mataban y se entregaba en sacrificio vivo. Ahora nosotros no tenemos que hacer sacrificio. El sacrificio lo hizo Jesús por nosotros. Él murió por nosotros. Por eso nosotros no tenemos que presentar ningún tipo de sacrificio. Lo que sí tenemos que presentarnos nosotros mismos, pero vivos, a Dios. Todo nuestro ser, cuerpo, y en el cuerpo está el alma y el espíritu, lo tenemos que entregar al Señor para que Dios obre en nosotros, para que Dios trabaje en nuestra vida. Tenemos que presentarnos a Dios y decir: Señor, acá estoy. Transforma, cambia mi vida por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. Te pido que tú hagas la obra en mí. Eso es lo que está diciendo. Yo me entrego al Señor. Le entrego todo lo que soy. No me guardo nada. No digo, bueno, me entrego todo lo que soy. Bueno, pero en el trabajo, la cuestión del manejo económico, lo manejo como yo quiero. O mis relaciones matrimoniales o de pareja o lo que sea, lo manejo de otra manera. No, yo tengo que entregar todo mi ser y todo lo que yo soy al Señor. Eso es lo que está hablando. Toda mi vida la tengo que poner delante de Dios para que Dios esté transformando y esté cambiando lo que Él tenga que cambiar, ¿sí? Eso habla de sacrificio vivo, santo, aportado para Dios, agradable a Dios. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Que yo vaya y diga: Señor, acá estoy, ¿no? Para hacer tu voluntad, quiero hacer tu voluntad. Como decíamos, tenemos el deseo de guardar sus mandamientos, el deseo de vivir una vida santa. Y eso es agradable a Dios, ¿no? Y cuando nos presentamos así, nuestra vida es como un perfume agradable que sube delante de la presencia de Dios, ¿no? Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir: no se amolden a las cosas del mundo, a este mundo. No sigamos la corriente de este mundo, ¿no? No imitemos a la gente del mundo, a los que no tienen a Cristo, que están bajo el poder del diablo, de la carne, que están siguiendo los lineamientos, las costumbres del mundo. No vivamos las costumbres del mundo, que son pecaminosas. Las que son pecaminosas tenemos que dejar de lado. Dice: no se conformen, no se amolden al mundo, no permitan esas cosas en su vida. Dice: sino transfórmense, haya un cambio, una transformación. No solamente algo exterior, ¿no? Sino algo interior, algo de adentro, algo de nuestro corazón, ¿no? Tiene que ser transformado. Y el único que puede transformarlo es el Señor. Y ves, decir: bueno, Señor, acá estoy, yo necesito que vos transformes mi vida, ¿no? Transformados por medio de la renovación del entendimiento. Quiere decir, de tener una mente nueva, de ver las cosas, de pensar de una manera distinta, nueva.
ya dejar nuestra vieja manera de vivir, nuestra vieja manera de pensar, ¿no? Y cambiar, ser transformados conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Uno tenía sus pensamientos en el mundo, ¿no? Y había cosas que eran malas, que hacíamos, pero a nosotros no nos parecían malas. Pero ahora a la luz de la palabra de Dios, lo vemos que sí eran malas. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar con respecto a eso. Y había otras cosas que nos parecían que eran buenas y realmente no eran así. A lo malo le llamábamos bueno y a lo bueno le llamábamos malo. Pero ahora, en Cristo, tenemos que ser cambiados. Y nuestra mente, nuestros pensamientos se tienen que conformar, se tienen que ajustar a lo que Dios enseña en su palabra. Para eso tenemos que conocer lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Que es lo que estamos haciendo. Buscando que Dios hable a nuestra vida a través de su palabra y cambie nuestra manera de pensar. Como se dice muchas veces, cambiar nuestra manera de pensar para cambiar también nuestra manera de vivir. Entonces, yo antes pensaba que determinada cosa no era pecado, pero ahora a través de la Biblia me doy cuenta de que eso era un pecado, entonces yo ya cambié mi manera de pensar. Ahora pienso que eso es un pecado. Algo que a mí me parecía que estaba bien, ahora me parece que está mal. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy creciendo en el Señor. Cuando hay cosas que yo antes hacía y me parecían bien, pero ahora me parecen mal, ¿qué quiere decir? Que yo estoy creciendo espiritualmente. ¿Sí? Si sigo haciendo las mismas cosas de antes, entonces no hay crecimiento espiritual, no hay vida espiritual. Pero cuando yo veo que hay cosas en mi vida que ahora siento que están mal, es porque estoy creciendo en el Señor, ¿no? Porque Dios va transformando mi manera de pensar, va transformando mi entendimiento, lo que yo de a poco voy entendiendo cada vez más la palabra de Dios, ¿no? Antes leíamos la Biblia y no entendíamos nada. Después, cuando nos entregamos al Señor, de a poco empezamos a entender y se va abriendo nuestra mente, nuestro corazón, por medio de la obra del Espíritu Santo, que nos va revelando su palabra y su verdad, ¿no? Que cosa que antes no pasaba en nosotros, estábamos ciegos espirituales, pero ahora vemos, ¿no? Vemos porque tenemos la luz del Señor. Hemos sido sacados de las tinieblas a la luz de Jesucristo, ¿no? Ya no estamos ciegos espirituales. Ahora vemos en el Señor. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la manera de comprobar cuál es la buena voluntad de Dios es esta: leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios y también yendo al Señor para que el Espíritu Santo nos revele cuál es su voluntad, ¿no? Cuando nosotros necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios y podemos orar y decir: oh Señor, muéstrame tu voluntad con determinada cosa. Y también nos muestra su voluntad a través de su palabra, que es la palabra profética más segura, la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Entonces ahí comprobamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir que la voluntad de Dios es siempre buena para nosotros, ¿no? La voluntad de Dios siempre es agradable. La voluntad de Dios es perfecta, ¿no? Aunque muchas veces no entendemos, pero tenemos que poner nuestra fe y nuestra confianza en lo que Dios dice, ¿no? Porque hay cosas que nosotros ahora quizá no las entendemos, pero más adelante las vamos a entender. Si hay cosas en la palabra de Dios que usted la lee y no la entiende, no se haga problema. Más adelante la va a entender. En algún momento el Señor, Dios le va a revelar. No se haga problema.
tome lo que Dios le vaya hablando. Y ya hay otras cosas, y esto yo mucho no lo entiendo, o no lo entiendo, hermano. Y bueno, espere, porque Dios va a seguir obrando y va a mostrarle en su debido tiempo, en los tiempos de Dios, aquellas cosas que necesitamos saber, que usted y yo necesitamos saber y comprender de la Biblia y de su palabra y de lo que Él está haciendo y aún de las circunstancias que nos tocan atravesar, ¿no? Que muchas veces son difíciles y muchas veces no entendemos por qué tenemos que atravesar por determinadas cosas, ¿no? Y sabemos que es así porque el mismo Señor Jesús nos dijo, dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero no teman, dice el Señor, porque yo he vencido el mundo. ¿Ven? Entonces, y tenemos que entender que, como en Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman, ¿no? Y si esto también, Señor, me ayuda bien, pero yo ahora no lo entiendo. Yo ahora no entiendo que esto me ayude bien. Pero no tenemos que andar por vista, sino que tenemos que andar por fe. Fe en quién es Dios y confiar en Él y en lo que Dios hace. Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de justicia, y Él hará lo que tiene que hacer en nosotros. Amén. Debemos dejar entonces en las manos del Señor esa obra. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Esto habla lo siguiente. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si yo no vivo una vida de santidad, dice acá, yo no voy a ver al Señor, o sea, no voy a entrar a su presencia, ¿no? Entonces, tengo que buscar al Señor y buscar vivir una vida, como leíamos anteriormente, que toda nuestra manera de vivir seamos santos, ¿no? Esto no quiere decir que ahora ya seamos perfectos, para nada, ¿sí? Estamos en ese camino de santificación. Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, dice Pablo, el apóstol Pablo, dice, pero prosigo la meta, dice, para ver si alcanzo aquello para lo cual he sido asido por Dios. Entonces, lo mismo tenemos que decir nosotros. Todavía me queda mucho para andar, pero prosigo la meta, porque Dios está obrando en mi vida, ¿no? Y mientras esté en ese camino y esté viendo y esté siendo transformado por el Señor, entonces nosotros no tenemos que tener ningún temor de que vamos a perder la salvación ni nada por el estilo, ¿no? Sino que Dios está haciendo en nosotros su obra. Tenemos que tener temor de Dios cuanto a ser un temor reverencial, quiere decir de tener respeto a Dios, ¿sí? Respetar a Dios, respetar su palabra, respetar su persona, eso es tener temor de Dios. No tenemos que tener temor ni al diablo, ninguna cosa así, ninguna otra cosa, ¿no? Y si hay cosas que nos causan temor, angustia o lo que sea, se la tenemos que llevar al Señor para que Dios obre, ¿sí?
Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas sus peticiones delante del Señor, en toda oración y ruego, ¿no? Así que tenemos que seguir la paz con todos, que nos habla de tener buenas relaciones, que es lo que vamos a seguir viendo ahora, porque el próximo paso que está en la hoja 4, ahora ya vamos a estar terminando por ahora el tema de la santidad, que después la vamos a volver a ver. El próximo paso, que es la hoja 4, dice el amor por los demás, ¿sí? Y cuando yo realmente vivo eso, puedo estar en paz con los demás, ¿no? Si hay pelea, si hay envidia, si hay rencores, si hay resentimientos, no hay paz. No tenemos paz unos con los otros. Pero si está el amor del Señor obrando en nosotros hacia los demás, entonces sí podemos hacerlo. Y con respecto a esto del amor a los demás, que lo vamos a ver más extensamente en la próxima clase ya del curso, yo los invito a ir a Lucas capítulo 10 y vamos a ir cerrando. Y ahí hay una parábola muy conocida, seguramente debe haber escuchado, la parábola del buen samaritano. Los samaritanos y los judíos no se trataban, se odiaban. Los judíos, para ir por ejemplo a Galilea, daban toda una vuelta para no pasar por la tierra de los samaritanos, porque no querían ni pasar, ni verlo, ni tener, para ellos eran pecadores perdidos, punto. No querían tener ningún tipo de relación, ¿no? Por eso cuando el Señor Jesús se encontró con la samaritana que estaba en el pozo, le llamó mucho la atención que Jesús le pidiera agua. ¿Por qué? Porque no se hablaban entre los samaritanos y los judíos. Y mucho menos un rabí, o sea, un maestro, como le decían al Señor, ¿no? Un líder espiritual dentro de Israel, mucho menos, con una mujer que aparte era una mujer de mala vida, ¿no? Entonces, que Jesús se acercara y hablara con esa mujer le llamó mucho la atención, ¿no? Porque samaritanos y judíos no se hablaban. Vamos a ver qué hizo este samaritano. Dice así, Lucas 10:25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, le dijo Jesús, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Porque claro, para él un samaritano no era el prójimo, por ejemplo. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron. Serían los motochorros de esa época, pero nada más que en los caminos. Imagínense, salían caminando, no había policía, no había nada, lo agarraban en medio del campo, caminando por esos caminos, y los esperaban y los asaltaban, eran salteadores. Le despojaron y hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, un sacerdote del templo de Jerusalén, un judío, ¿no?
y viéndole pasó de largo, porque era una persona que no le interesaba, lo dejó de largo, siguió derecho, ¿no? Dice, asimismo un levita. El levita también eran de los que estaban en el templo. Era el que hacía todo el trabajo en el templo, material, digamos, era como si fuera un diácono, que trabajaba, y los sacerdotes eran los que ofrecían los sacrificios. Dice, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndoles en su cabalgadura, lo llevó al mesón, que vendría a ser como un hotel, y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, que era, por ejemplo, el sueldo de 2 días de trabajo. 2 denarios. Y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Ni siquiera se atrevió a decir el samaritano porque no querían ni nombrarlo. Y el intérprete de la ley menos, ¿no? Entonces dice, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y ese es un gran ejemplo de amor al prójimo que enseña, pero amor en forma práctica, no de la lengua para afuera, ¿no? Sino amor de hecho y en verdad, dice el apóstol Juan. Amaba de verdad. ¿Por qué? Porque se tradujo en lo que él hizo por esa persona. Los otros eran religiosos, eran sacerdotes del templo, eran levitas, estaban dedicados a todo el sacerdocio levítico y los rituales judíos. No les importó. Muchos religiosos a veces son así, ¿no es cierto? Son religiosos, pero no son hijos de Dios, no son personas cristianas, de verdad, no son convertidos. Entonces, están nada más pensando en sí mismos, pero no piensan en los demás. No les importa a los demás, lo que les pasa a los demás. Pero este hombre que era samaritano y supuestamente era de lo peor para ellos, fue el único que se acercó y lo ayudó. Y lo libró quizá de morir si lo dejaba ahí tirado solo. Lo llevó, pagó por él, lo curó, dejó, y dice, bueno, a la vuelta, si gastás de más, yo te lo voy a pagar. Tremendo lo que hizo el samaritano por esa persona que no la conocía. No sabía ni quién era y aparte era judío, ¿no? Y realmente esa es la manera de actuar que el Señor elogia y que le dice a este intérprete de la ley, a esta persona que enseñaba la Biblia, enseñaba el Antiguo Testamento, cómo se debía él mover, cómo él debía actuar y lo que mostraba si era de Dios o no era de Dios su vida, ¿no? Cómo estaba su vida delante de Dios. Entonces, nosotros como cristianos, como después nos dice, vamos a verlo en la próxima clase, el apóstol Juan sobre todo, que si no amamos a los hermanos y no se manifiesta eso en nosotros, no somos de Dios, no conocemos a Dios, todavía no lo hemos conocido. Así que bueno, le dejamos esto para la próxima clase y que Dios les bendiga muchísimo, hermanos. Gracias por estar.
Si tienen algún comentario, alguna pregunta, algo para hacer, acá estamos abiertos a hacerlo. Ahí ponemos finalizar.